Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y del doctor Luis Ochoa Bilbao, director de nuestra facultad. Mi nombre es Adriana Sletza, profesora y coordinadora de la maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos. Esta presentación virtual pues se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de las Personas Migrantes y en Movilidad, que se celebra el 18 de diciembre, aunque muchas organizaciones y eventos se realizan desde el día 17, como es nuestro caso, debido a que estamos próximos a iniciar el periodo vacacional en la UAP. Entonces, en esta presentación nos acompañan la doctora Graciela Martínez, el doctor José Luis Sánchez y el doctor Rubén Chávez. Eh, en este momento, el doctor Luis Miguel Morales se disculpa porque le surgió un asunto de última hora y no podrá acompañarnos en la presentación. Agradecemos a quienes participan el día de hoy, también a la compañera Yadet Adame, quien está a cargo de la transmisión en Facebook por parte del Observatorio Ciudadano para Migrantes Puebla, y Rogelio Díaz en la transmisión en YouTube desde el Centro de Cómputo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Organizamos esta presentación en conjunto con la Unidad de Política Migratoria, Registro y Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación Federal, el Cuerpo Académico Procesos Transnacionales y Migración de la UAP y el Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas para Migrantes Puebla. Queremos iniciar recordando por qué se conmemora el Día Migrante, ¿no? Es un día internacional adoptado por las Naciones Unidas para recordar la aprobación de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, y simbólicamente también el Global Compact for Migration o el Pacto de Marrakech es adoptado el 18 de diciembre del 2018, y el mismo diciembre de ese año también el Pacto Mundial para los Refugiados por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas. Esto es relevante para quienes somos internacionalistas porque nos recuerda que las dinámicas migratorias internacionales y transnacionales contemporáneas requieren este abordaje multilateral. No se puede intentar solo gestionar desde las políticas migratorias nacionales y soberanas, ¿no? Hablaremos sobre estos temas el día de hoy y la importancia de las coyunturas migratorias de 2018. Tomen en cuenta este año, 2018, porque vamos a hablar justo de cómo, de qué ha ocurrido en este tiempo y a partir de ese año. Y tenemos hoy la presentación de dos publicaciones, el Anuario de Movilidad y Migración Internacional de las Entidades Federativas Mexicanas, publicado por el Centro de Estudios Migratorios de la UPM, bueno, la UPM RIP, eh, que se agregó esta parte de registro de personas, que es sumamente importante por el asunto de documentación, ¿no? Que requieren todas las personas, ¿no? Independientemente de su situación migratoria. Y también el 12º reporte, Agenda Migrante del Observatorio Ciudadano, sobre políticas públicas para migrantes en Puebla, dedicado al impacto del TEMEC y la pandemia en Puebla. Bueno, vamos a iniciar entonces primero con la presentación de la doctora Graciela Martínez y el doctor Rubén Chávez. Voy a leer una síntesis curricular de ambos para que pues nos demos una idea pues de su trayectoria y también de pues por qué están a cargo de justo de este anuario que se presenta el día de hoy. La doctora Graciela Martínez tiene doctorado en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en demografía por el Colegio de la Frontera Norte y egresada de la licenciatura en sociología en la UNAM. Desde septiembre del 2009 tiene a su cargo la Dirección de Estadística del Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de Política Migratoria y en los últimos 3 años ha sido parte del grupo de expertos sobre estadísticas de migración internacional de la ONU. Asimismo, es miembro de los comités técnicos especializados de estadísticas del sector turismo y el de la dinámica demográfica del SNIEG del INEGI. Ha publicado artículos especializados en temas migratorios y ha participado en seminarios y conferencias enfocadas en el tema migratorio, particularmente migración en tránsito por México, trabajadores fronterizos, uso de estadístico de registros administrativos, migración y voto en el extranjero. Por su parte, el doctor Rubén Chávez Cruz es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la
Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencia Política por el Colegio de México, es investigador adscrito a la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la CEGOV, fotógrafo documental y politólogo. Entre sus temas de investigación se encuentran la migración internacional, las organizaciones de migrantes y las políticas migratorias, de los cuales ha publicado diversos artículos y estudios. Entonces, pues les damos la palabra para su presentación, para que nos cuenten sobre el contenido del anuario y posteriormente el profesor José Luis Sánchez Gavi será el comentarista de esta obra. Adelante. Buenas tardes. Primero agradecerles la invitación a nombre de la titular de la Unidad de Política Migratoria, la maestra Rocío González, y del maestro Miguel Ángel Aguilar Dorado, que es el director general adjunto del Centro de Estudios Migratorios. ¿Por qué es importante para nosotros presentarles este primer documento? Porque es el primero de la serie de los nuevos productos estadísticos que se han estado desarrollando a lo largo de todos estos años en la Unidad de Política Migratoria, y es un poco la concentración de todo el trabajo que traemos atrás de las otras herramientas gráficas. Entonces, este es el primer año que se hace este anuario, y justo en estos días estamos ya cerrando la versión 2019 y preparando la 2020, de manera que esto vaya saliendo de manera periódica. ¿Cuál es el objetivo de este anuario? Como les comentaba, una de las grandes cosas que nosotros hemos visto a lo largo de esta revisión de información en todos estos años es que hay usuarios de todos tipos y que requieren información a diferentes niveles. Entonces, hemos estado desarrollando desde los boletines estadísticos, que son meramente cuadros en Excel, el atlas migratorio, que la información está más puesta a nivel geográfico con grandes mapas temáticos. Hemos hecho síntesis gráficas que dan como ese reflejo rápido de los grandes temas a nivel nacional para cuestiones muy particulares, y últimamente hemos estado liberando bases de datos para aquellos que hacen minería de datos y quieren ir más allá de los cruces que tenemos disponibles. Entonces, esta información toda está, digamos, pública. Sin embargo, para el tema de las entidades federativas, si bien estos datos están desagregados a ese nivel, es mucho más complicado que alguien que no tiene como el panorama completo de todas las herramientas de información pueda hacer como esta síntesis de alguna manera. Entonces, buscando esa síntesis de estadísticas sobre migración y movilidad internacional, es que empezamos a diseñar la construcción de esta herramienta, que es ahora la que les presentamos, y en este caso es 2018, y justo lo que busca es reflejar no solamente la complejidad de los procesos en nuestro país, sino además a nivel de los territorios en las entidades federativas. Si bien es cierto, mucha de la información que tenemos aquí, a veces, si no eres experto en el tema, no la entiendes. Hemos tratado de bajarla como a un lenguaje más de uso común, que le permita a estos tomadores de decisiones la lectura de la información, ¿no? Porque a veces entendemos que es complicado que alguien que no esté inmerso en el tema de repente tenga que agarrar un instrumento y tenga que agarrar una estadística y entonces ponerla como en el informe o analizarla. Entonces, una de las intenciones que tiene este anuario es que a nivel de las entidades federativas se pongan por lo menos los datos mucho más relevantes que encontramos en todo este mundo de información que tenemos, pero además también incentivar que quienes están o buscan información sobre la materia puedan ir encontrando como esa guía que les ayude a nutrir algunos otros análisis que deseen realizar. Entonces, pues prácticamente es como la idea o con lo que surgió esta publicación
que les repito es como la primera de la serie, y que busca irse como a ese análisis más regional, más local. En algunos casos, como lo verán en el anuario, hay información que está desagregada a nivel municipal y justo es parte de las cosas que hemos estado explotando. Hay algunos otros temas en los que no tenemos la información para hacer ese nivel de desagregación, y hay otros en los que estamos trabajando para que nos permita poner a disposición la información a nivel municipal y entonces poderla integrar a todos los instrumentos que tenemos. Ahora bien, este anuario está compuesto primero por un panorama nacional y después por los panoramas de cada una de las entidades federativas. El panorama nacional es como el marco en el que se desarrollan todas las tendencias. Sin embargo, no nos permite ver o dimensionar en algún momento cuál es el efecto de esas tendencias en zonas muy particulares del país, que es lo que se busca hacer con las entidades federativas. En 2018, que es como el año, digamos, clave para toda esta nueva dinámica de desplazamientos, movilidades y migraciones que se ha dado en los últimos años en México, y muchos de los cambios se empezaron a gestar a finales de este año. Lo que hemos podido ver es que en el término de la migración regular, ya veníamos creciendo en los eventos de entrada a México y se continúa como esa dinámica, y lo que creció en 14.8% respecto a 2017, y principalmente los flujos que crecen son las internaciones de turistas, visitantes de cruceros y visitantes sin permiso de otra actividad remunerada, que son visitantes en general, aunque no declaran específicamente cuál es su intención para venir a México. Entonces, digamos que la parte más recreativa es la que ha estado como creciendo en los últimos años, en algunos con mayor medida que en otros. En cuanto al tema de los residentes temporales y permanentes, es sabido que México no es un país de gran atracción para las personas extranjeras. Sin embargo, hay un flujo importante de ellos, y en 2018 recibimos a 56,456 nuevos residentes temporales, esto es decir, llegaron por primera vez a México y llegaron, pero su volumen fue 4.9% menos que lo recibido en 2017, es decir, sí llegan, pero llegan cada vez menos de estos residentes. Y de estos nuevos residentes, el 56.1 fueron hombres y el 43.9 fueron mujeres. A diferencia después, como lo vamos a ver con la migración irregular, en el caso de la migración regular en México, hay un equilibrio, más o menos un equilibrio entre hombres y mujeres, lo cual no vemos en el tránsito irregular. Ahora bien, del total de estos residentes temporales, el 38.4% declaró un motivo de estancia vinculado a una oferta laboral, y evidentemente la mayoría de ellos son masculinos. En contraparte, del 27.3% que manifestaron un vínculo familiar, el 53.6% son mujeres. Es decir, seguimos viendo como esta dinámica de la familia, pero cargada más al lazo de las mujeres, y no las mujeres en otros contextos como más el laboral, ¿no? En cuanto a los residentes permanentes, que es una cuestión ahí interesante, porque si bien recibimos un gran flujo de residentes temporales, a lo largo de los años no todos terminan quedándose en México. Entonces, de estos que sí decidieron quedarse en México, el 62.7% se convirtieron en permanentes y ya tenían una residencia temporal. El 10.4% de estos ingresó porque la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados los reconoció, valga la redundancia, como refugiados. Hay otra parte que ingresó porque lo reconocieron con protección complementaria, y algunos otros casos que entran, por ejemplo, en asilo político, ¿no? Entonces, esta es una parte como importante para entenderla,
porque a diferencia de los censos y encuestas, lo que nosotros tenemos en el anuario es toda esa movilidad que se va dando de los flujos todos los años y cómo puede ir evolucionando de tal manera que estos residentes permanentes en algunos años podrán convertirse en nacionales o adquirir la nacionalidad mexicana, y entonces entran a otro esquema y entran en otro digamos, sinónimo de atención, en otro esquema de atención por parte de las autoridades migratorias. En 2018 empieza a mostrarse a nivel nacional un tema importante que tiene que ver con las tarjetas de visitantes por razones humanitarias. Entre 2017 y 2018, este porcentaje, estos documentos, la expedición del documento creció en casi 84%, pasó de 9.642 a 17.772. Y esto tiene que ver mucho con lo que les decía hace rato, el cambio de las movilidades. Recordarán que es una parte interesante que a finales de 2018 se iniciaron estos nuevos flujos a través de las caravanas migrantes, que empezaron a tomar otra dimensión y otro nivel de atención, y muchos de ellos tramitaron esta tarjeta de visitante regional, y es donde empieza a verse y a gestarse este crecimiento de este tipo de tarjetas migratorias. De estos que en 2018 fueron documentados bajo esta condición de estancia, el 61.5% eran hombres y el 38.5% eran mujeres. Ahora bien, está la otra parte de aquellos migrantes que están en situación migratoria irregular y que compete tanto a los mexicanos que así entraron con esta condición a Estados Unidos y los extranjeros que llegaron a territorio mexicano. En este año 2018, justo con toda esta política que ya traía Estados Unidos muy restrictiva, se incrementaron las devoluciones de mexicanos en casi 22%. Como se ha documentado en su mayoría con el caso de los inmigrantes mexicanos, el 91.2% eran hombres y solo el 8.2% eran mujeres. Y de estos, casi cerca de 10,000 eran niños, niñas y adolescentes. Y en su mayoría eran repatriados o fueron repatriados sin la compañía de un familiar. Es importante esta parte porque no solamente a nivel de los extranjeros, sino también de los propios mexicanos. Desde 2015 se vio esta transformación en la migración de los niños, niñas y adolescentes con perfiles, seguían manteniéndose una parte importante de adolescentes y entre 12 y 17 años, pero también se hizo muy evidente un componente de los menores de 12 años. Y la parte como central de esto es el cambio en la condición de acompañamiento. Pasamos de ver a una NNA no acompañada a tener NNAs acompañados. Entonces, las dinámicas y los contextos empiezan a cambiar y van gestándose y van manteniéndose a partir de los siguientes años. Esta nueva, como les comentaba, la parte de la migración a través de las caravanas, no solamente gestó cambios a nivel de la movilidad, sino también en la parte de responder a esos cambios desde la política migratoria y desde la atención de la migración por parte de las autoridades. Entonces, si bien tenemos todo un marco normativo y tenemos una vista de hacer atención a la población migrante con perspectiva de derechos humanos, en este tema, particularmente las caravanas, empezó a gestarse esa visión encontrada de ¿qué hacemos? La posición de hacer respetar a la ley y aplicar las medidas de control migratorio, y la otra parte mucho más importante, que era la de identificar estrategias de documentación para regularizar estos flujos. Lo que detrás de esta disyuntiva existía era la tensión que se estaba gestando en ambas fronteras mexicanas. ¿Por qué? Porque teníamos las caravanas entrando en frontera sur, y entonces
cómo los atendemos, qué hacemos, los detenemos y entramos a estaciones migratorias o los dejamos entrar, se dejaron entrar, se documentaron y entonces el problema lo trasladamos a la frontera norte. Entonces, un tema que viene desde los países de origen y tiene un destino distinto a México, empieza a gestar problemáticas diferentes en las dos fronteras de nuestro país. Entonces, me parece que esa visión que vemos aquí como de manera muy general es justo la que se retoma y se enriquece a través del análisis de los estados. ¿Por qué? Porque cada una de esas entidades federativas va teniendo sus propias dinámicas, sus complejidades y además también va focalizando la parte de las problemáticas. Una de las cuestiones importantes en este anuario es que nos permite identificar esos contrastes entre las entidades federativas. Como ya les mencionaba, uno es que la movilidad internacional de estas personas responde a contextos geográficos distintos y hay alternativas de comunicación, de transporte y laborales diferentes en cada entidad, y también la parte de la oferta cultural y educativa, que es diferenciada, como todos sabemos, en el territorio mexicano. Otra cuestión es que la diversidad de los flujos migratorios obviamente va a enfatizar y, por no decir ponerlo en evidencia, la necesidad de cada una de las entidades federativas, pero también la necesidad de esa coordinación diferenciada entre el gobierno federal y el gobierno estatal y el gobierno municipal, porque no es lo mismo la dinámica que vivimos en los estados de la frontera norte o frontera sur y en algunos del centro, como en la Ciudad de México, que la dinámica que se vive, por ejemplo, en Tlaxcala o en Colima, que es de menor intensidad. Entonces, las necesidades de coordinación y atención en ese sentido van siendo diferenciadas y es de las cosas que buscamos resaltar en esta nueva publicación. Otra de las cosas que deja claro es aquellos estados con potencial industrial y empresarial, como es el caso de Jalisco, Querétaro, Nuevo León y Guanajuato y Puebla, que a partir de la instalación de empresas transnacionales reflejan esta movilidad internacional de manera diferenciada, pero muy enfocada a otro grupo, que es a las personas de negocios y a obviamente a la migración regular, que es distinta a toda la dinámica que vivimos en Frontera Sur. Algunos otros casos son como el de Aguascalientes y bueno, Puebla, que ya los habíamos mencionado arriba, que justo esa dinámica en la atracción de residentes temporales o la instalación de nuevos residentes en sus territorios han dependido mucho de las empresas automotrices y tienden a concentrar a ciertos grupos de nacionales como son japoneses en Aguascalientes o los alemanes en Puebla, ¿no? Entonces, esta maraña de información que tenemos pública nos permite llegar a ese análisis de a ver cuáles son los nacionales que tengo o las personas de qué nacionalidad están llegando a qué entidades federativas, con qué características están llegando más regular, en situación regular o irregular, y entonces empieza a abrirse panorama del análisis de cuáles son las necesidades de atención que pudieran focalizarse para ciertos grupos de población, ¿no? Aquí vamos a entrar un poco a la revisión de lo que está en el anuario y les quiero presentar a dos casos, el de Chiapas y el de Tamaulipas. ¿Por qué estos dos casos? Tanto Chiapas como Tamaulipas son de las 6 entidades federativas en México que tienen puntos de internación terrestres, marítimos y aéreos. Y la dinámica entre esos puntos de internación va a ser diferenciada en ambas fronteras. Por ejemplo, en Chiapas, en 2018, se colocó como el 6º estado en ser declarada como origen de los mexicanos que fueron repatriados por Estados Unidos. Sin embargo, Tamaulipas, que es quien recibe, digamos, de atención inmediata a muchos de estos connacionales, fue la 11ª entidad declarada como ser lugar de origen. Chiapas se colocó, por ejemplo, en el 8º lugar en ser declarado como entidad de destino, a diferencia de Tamaulipas, que fue la 10ª entidad como lugar de destino. Entonces, ¿por qué tomamos el tema de los mexicanos? Porque es distinto el lugar en el que ellos declaran
que es su origen o lugar de nacimiento, y el lugar al cual dicen o deciden que va a regresar o se va a ir. Entonces, este tema es muy importante y se va a identificar más en el caso de Baja California, porque Baja California es de las entidades por allá en el lugar 20 que es declarado como lugar de origen, y sin embargo es la entidad número 1 declarada como lugar de destino. Es decir, la mayoría de los mexicanos se quedan en Baja California, sean o no originarios de ese estado, y están buscando cómo regresar a Estados Unidos. Entonces, esas dinámicas van cambiando entre las entidades federativas. Otra cuestión importante de resaltar es que en términos de la movilidad internacional, Chiapas y Tamaulipas comparten por dinámica su mayoría de entradas es vía terrestre. Sin embargo, en Chiapas, la mayoría de esas entradas vía terrestre se dan entre los visitantes regionales, que prácticamente son guatemaltecos y ahora recientemente hondureños y salvadoreños documentados con este documento que es la tarjeta de visitante regional. Y en el caso de los guatemaltecos tienen una alta movilidad con la tarjeta trabajador fronterizo, pero en Tamaulipas la movilidad internacional es más de turistas y de mexicanos residentes en el extranjero. Entonces, la dinámica que se refleja al final en cada de estas entidades va adquiriendo sus particularidades. Una de las cosas que hace diferencia entre estas dos entidades y que a veces tendemos mucho a focalizar a Chiapas como un espacio en el que la mayoría de los flujos son en condición irregular, se ve diferenciado dado que no vemos el fenómeno en su complejidad. Entonces, lo que hacemos en el anuario es ver la movilidad regular y la movilidad irregular. Y entonces, cuando ponemos a las dos en contraste, evidentemente, alrededor del 98%, más o menos 93% de todo ese flujo que se mueve en Chiapas realmente es en condición migratoria regular. Y ojo, estamos hablando de todos estos flujos que son identificados a través de los registros del INAMI. Obviamente, todos aquellos flujos en situación irregular que pasan y no son detectados, no entran en el juego porque vemos esta parte como de no pueden ser identificados y entonces no sabemos por dónde entraron o a dónde los movemos, ¿no? Entonces, esta es una particularidad de los estados. Y la otra es que el anuario trata de destacar en la parte de las introducciones como el contexto de cada uno de los estados, es decir, cuántos puntos de internación tiene cada entidad federativa, si hay alguna dinámica particular que detone ciertos procesos. Por ejemplo, en Tamaulipas se da mucho la cuestión del turismo cinegético que tiene que ver con el turismo de casa, entonces es parte de las cuestiones por las cuales el flujo de turistas es mucho más grande que en Chiapas, pero también y esto suele suceder en todos los estados del norte, hay una franja de territorio libre, de libre circulación, que si bien fue creada con fines aduaneros, esto se hace extensivo a la parte migratoria y, por ejemplo, muchos de los cruces que nosotros decimos que son locales, es decir, que están circulando en las ciudades fronterizas, no son registrados para fines estadísticos en el INM, dado que están bajo el cobijo de esa libre circularidad. Entonces, en Chiapas, por ejemplo, no sucede lo mismo. En Chiapas, todo el cruce tiene que entrar documentado para el caso de los guatemaltecos y es una de las razones por las cuales se le emitió esta tarjeta de visitante regional para facilitarles la movilidad en la frontera. Entonces, este tema de cómo se mezclan las cuestiones geográficas, las cuestiones aduaneras y la parte del requerimiento de documentos a nivel internacional es una de las cosas que también va haciendo diferencia en la movilidad en las entidades federativas.
federativas. Y esto, como les comentaba, buscó un poco que se quedara plasmado en las introducciones de los estados antes de pasar al todo el desglose de la información estadística. Una cosa que es bastante interesante, regresando a la comparación entre Chiapas y Tamaulipas, es que en el caso de Chiapas fue en 2018 la segunda entidad con más residentes documentados. En cambio, Tamaulipas era la entidad número 20. Si vemos el anuario, además, para que no se sorprendan, Chiapas es de las entidades que más residentes permanentes documenta. Entonces, aunque Chiapas justo es como, lo tenemos con esa visión de flujos irregulares, tiene esas particularidades y sobre todo tendencias que no logran darse en otras entidades federativas que esperaríamos que es donde se quedaran más los extranjeros a residir. Entonces, esta es de las cosas, digamos, que tratamos de ir rescatando en el anuario con sus particularidades en cada una de las entidades federativas. Entonces, me gustaría dejar aquí la presentación y cederle la palabra a mi compañero Rubén para que continúe con la segunda parte. Rubén, por favor. Muchas gracias, doctora. Bueno, primero que nada, me uno a los agradecimientos a la doctora Adriana Esletza por la invitación y también a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y pues también saludo a todos los presentes. Como bien mencionaba la doctora Graciela, pues estamos hablando de México como un país de contrastes. Y una de las entidades que más muestra estos contrastes es la Ciudad de México. La Ciudad de México cuenta con un punto de internación oficial, solamente uno, pero es de las entidades con mayor movilidad humana del país. Es el centro neurálgico de nuestra nación. Es un espacio que en muchas ocasiones sirve como eje de transición hacia el interior. Es decir, muchas entidades del centro de la República son parte de o tienen los ingresos que se dan a través de la Ciudad de México. La Ciudad de México se ubicó como la segunda entidad con más eventos de entrada en nuestro país, principalmente por personas de negocios. Llega a funcionar como centro de tránsito para las y los turistas que se desplazan hacia otros estados que no tienen vuelos internacionales comerciales, o incluso algunos estados que sí tienen vuelos comerciales, pero que son muy, muy pocos, ¿no? También se da incluso el caso con el Estado de México y también con el Estado de Puebla. Hay gente extranjera que llega a estos estados a través de la Ciudad de México. Si bien fue la entidad que recibió más mexicanos residentes en el extranjero, ocurre lo mismo con las personas visitantes. Es un punto de tránsito hacia otros estados cercanos, es decir, todos aquellos paisanos mexicanos que vienen de Estados Unidos, muchas veces se dirigen hacia el resto de la República Mexicana, pero lo hacen a través de la Ciudad de México, lo cual queda reflejado en las estadísticas. También la Ciudad de México fue la entidad que más personas extranjeras documentó con fines de residencia y recibió a la mayoría de las y los nacionales de Estados Unidos, de Brasil, de Colombia, de Venezuela, España y en menor medida Francia y China con fines de residencia temporal. La siguiente, por favor, doctora. Y otra entidad que contrasta mucho incluso con la Ciudad de México, pues es el estado de Quintana Roo. El estado de Quintana Roo, a diferencia de la Ciudad de México, que solo cuenta con un punto de internación oficial, cuenta con 15 puntos de internación oficiales, 3 terrestres, 3 aéreos y 9 marítimos. También el estado de Quintana Roo, pues es bien sabido que es una de las entidades con mayor capital turístico del país. Gran parte del movimiento se da por el turismo en México, en este estado. La movilidad internacional en el estado es casi en su totalidad documentada, en su mayoría, y con fines de recreación turística, lo que la posicionó como la entidad con mayor flujo de entradas de todo México. Es el único estado mexicano que tiene frontera con Belice y recibe a las y los visitantes regionales de ese país, y fue una de las 3 principales entidades que documentó a personas residentes temporales y permanentes. Entre las y los residentes de reciente arribo, en 2018 documentó a 34.1% del total de cubanos,
a un 22.1% de haitianos y a un 18.9% de británicos. La siguiente, doctora, por favor. Y pues bueno, ahora en el caso de Puebla también es un caso bastante interesante. Como les había mencionado, el estado de Puebla cuenta con un solo punto de internación oficial internacional a México y sin embargo se ubicó como la entidad 28 en el registro de entrada de eventos de entradas a nuestro país, es decir, pareciera que está hasta el final, pero ocurre mucho lo que había platicado con el caso de la Ciudad de México. Gran parte también de estas entradas internacionales que se dan a Puebla lo hacen a través de la Ciudad de México. De hecho, otro aspecto importante a considerar es que 98% de la movilidad internacional en este estado fue de personas migrantes que sí cuentan con algún documento migratorio que acredita su regular instancia. Es decir, 9 de cada 10 personas en el estado de Puebla son personas documentadas. Se ubicó también entre los 10 primeros estados en cuanto a documentación de personas extranjeras con residencia temporal o permanente entre los nuevos residentes temporales de nacionalidad alemana de todo el país. 19% fue registrado en el específico en el estado de Puebla. Esto pues es una muestra también, como lo había mencionado ya también la doctora Graciela, de la presencia de empresas transnacionales, en específico de las automotrices en el estado de Puebla. También hay una presencia importante de residentes temporales de nacionales de Colombia. Y si podemos pasar a la siguiente, por favor. De los tres estados ubicados en el centro del país, Puebla fue el que registró más eventos de personas extranjeras en situación migratoria irregular detectadas por la autoridad migratoria. Esto se debe también por las dinámicas de migración de tránsito. Esta movilidad de tránsito se identificó en 3 municipios en específico, en mayor medida en Puebla. En la ciudad de Puebla, porque también conecta con Tlaxcala, en el municipio de La Esperanza, que queda cerca de Veracruz, y Huauchinango, que lo une con Hidalgo. Entonces, también hubo una presencia de migración irregular, pero que es parte de la migración de tránsito. En este año también se colocó como la 7ª entidad en registrar más eventos de mexicanos repatriados como lugar de origen, y la 9ª en el rubro de destino final, con Puebla como el principal municipio en este aspecto. Esta diferencia se debe a que pues hay una presencia importante de originarios de Puebla en Estados Unidos, y que también cuando son repatriados, pues muchos de ellos intentan regresar, es decir, cuando regresan por la Ciudad de México ya ni siquiera vienen o van a Puebla, sino que intentan regresar a los Estados Unidos. Por eso es que hay una diferencia en las cifras del lugar de origen y en el destino final. Y además también fue la 6ª entidad del país con más remesas recibidas, es decir, hay un flujo importante de remesas que recibe el estado de Puebla y que refleja la presencia de originarios de Puebla en Estados Unidos. La siguiente, por favor. Y pues bueno, resumiendo el anuario, como lo mencionó la doctora Graciela, en los objetivos que tenía el anuario, México es un país de contrastes y complejo en materia de movilidad humana. Estos movimientos abarcan una gran cantidad de aristas en las que cada estado presenta peculiaridades y movimientos específicos. Todas las entidades de la República Mexicana presentan cada una distintas dinámicas migratorias y de movilidad humana, y eso es lo que se buscaba presentar en este anuario y que está presente, y que incluso también en las siguientes ediciones pues va a queda reflejado, y que incluso también los nuevos movimientos específicos en el tiempo también van a estar ahí reflejados.
Es importante también conocer y difundir estas peculiaridades para evitar y combatir mitos sobre la migración o movilidad humana. Uno de ellos es el que también mencionaba la doctora Graciela, por ejemplo, es el estado de Puebla, perdón, el estado de Chiapas, donde existe el mito o la creencia común de que gran parte de su migración es irregular. Pues vemos con este anuario que no lo es. Hay una gran migración documentada y pues queda reflejado en este anuario, y que contribuye a difundir y a combatir mitos sobre migración y movilidad humana. De igual manera, pues una correcta comprensión del fenómeno de movilidad humana en nuestro país, y en concordancia con las peculiaridades de cada estado, permite una mejor gestión migratoria y políticas públicas eficientes. Al ver la diferencia que tienen todos los estados en sus dinámicas de movilidad humana y migración internacional, pues eso también nos muestra que las políticas estatales, las políticas regionales, no tienen que ser homogéneas. Sí pueden compartir ciertas características, pero también tienen que estar en específico atendiendo las necesidades de cada estado. Siguiente, y bueno, sería todo por nuestra parte, y les agradecemos mucho. Muchas gracias a la presentación de la doctora Graciela y el doctor Rubén. Ahora vamos con los comentarios del profesor José Luis Sánchez Gavi, por favor. Él es profesor investigador en nuestra Facultad de Derecho, es responsable actualmente del Cuerpo Académico Consolidado Procesos Transnacionales y Migración, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1, es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Puebla, con maestría en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Derecho y licenciado en Historia por la UAP. Adelante, profesor José Luis Gavi. Hola. Sí, te escuchamos. Muy bien, gracias. Pues muchas gracias por la invitación también, en primer lugar. Enseguida, por supuesto, agradecer en todo lo que vale a la doctora Graciela y al doctor Rubén por esta valiosísima contribución a una serie, como dice el anuario, a una serie de documentos que están en marcha. Justo al leer este documento, que está fresquecito, apareció apenas hace un par de meses, en octubre, uno se preguntaba si ya se estaba trabajando en los siguientes años, y ya nos comenta la doctora que en efecto eso ya está en marcha, lo que pues implica un esfuerzo seguramente enorme de su trabajo en este contexto, desde luego, de la pandemia. Entonces lo agradecemos seguramente porque va a ser un insumo valiosísimo. Por otro lado, reconocer también cómo está en el propio documento el compromiso que se tuvo, que se tiene con este concentrado estadístico, que es contribuir, coadyuvar a la transparencia. Me parece importantísimo el divulgar, el difundir toda esta información bajo este esquema novedoso para conocimiento general, desde luego, como ya se ha mencionado, pero quizás prioritariamente nos mencionan para quienes son los que se encargan de tomar decisiones. Es fundamental, es importantísimo, pero también para la población en general. Yo ahí pensé, como quiero comentar, desde luego que tiene un valor incalculable, pero entre la población en general podríamos pensar particularmente en las asociaciones, en las organizaciones no gubernamentales, en la academia, que pueden ser de los principales interesados en conocer, en divulgar, en manejar esta información, y con ello también elaborar sus contrastes, como bien lo han mencionado, sus diagnósticos, sus evaluaciones, y junto con ONGs, academias y los tomadores de decisiones, construir estas sinergias que tengan como propósito final el impulsar, el incidir en la toma de decisiones, en impulsar acciones
que tengan como propósito el mejorar, el vigilar, el cuidar, el proteger los derechos fundamentales de los migrantes y tener un conocimiento claro, como se ha mencionado a lo largo de la presentación, de los distintos contrastes, de las dinámicas propias en las distintas dimensiones de la movilidad, de la migración, lo que es, sin lugar a dudas, fundamental. Otra cuestión que me parece relevante comentar es pues, de dónde parte esta información, las fuentes de las que se nutre. Y por supuesto, bueno, tratándose de un organismo oficial, evidentemente se señala, tenemos una información básica, una información primaria que parte de los registros activos generados en el Instituto Nacional de Migración, en las estaciones migratorias, con las denominadas presentaciones, pero también parten de otras fuentes que eso me llamó mucho la atención, como son las aduanas, desde luego de Banejército, que es, supongo, más para toda esta documentación de visitantes documentados, pero hay fuentes distintas. Desde luego tenemos algunas fuentes de datos, como pueden ser los registros consulares o las encuestas de frontera norte o frontera sur, pero sin lugar a dudas este insumo es fundamental. De modo que creo que este esfuerzo que parte de estas fuentes de información es importantísimo. Y el señalamiento de que es así me parece muy pertinente. En cuanto a la presentación nacional, desde luego se ha señalado y es inevitable mostrar este horizonte, el contexto, hablando, por supuesto, para el año 2018, en que se realizó este esfuerzo, este trabajo. Tiene momentos que quizás voy a enfatizar, pero que parecen fundamentales. Uno, que la doctora lo ha mencionado, bueno, fue que al final de año se firmó el Pacto Mundial de la Migración Ordenada, Segura y Regular, desde luego que y no fue signado por todas las naciones y por la mayoría, con notables excepciones, ¿verdad? Por supuesto, en los Estados Unidos, el principal país de destino. Pero más allá, y creo lo enfatiza el anuario, más allá de ello, de esta ausencia, creo necesario comentar que la firma de este pacto visibilizó, puso en la mesa de la discusión a escala global el tema de la migración y implicó que todos los estados signantes pues tuviesen hoy como parámetro esto que han firmado y que entonces en sucesivo tuviesen que ir ajustando, ir impulsando acciones e instrumentos jurídicos de acuerdo a lo que se ha pactado. Ello ha implicado, saliéndonos un momento del contexto del 2018, que a los 2 siguientes años, en la cual que estamos cerrando, pues que tengamos que pensar, visualizar estos procesos migratorios ya bajo ese esquema, lo que resulta, desde luego, una afrenta, un compromiso importante, pero que con este pacto se implicó que se visibilizaran y se impulsaran acciones, esperemos, en esa dirección, con énfasis, desde luego, en el tema de los derechos humanos. Otro aspecto que me gustaría comentar sobre el informe, allí está, desde luego, solo enfatizarlo, es el que nuestro país no ha sido visto todavía por muchos como un país de destino, pero que este proceso puede paulatinamente ir creciendo sin significar un flujo importante, pero se señala con claridad, sobre todo en las últimas décadas, con el flujo del afroamericano, con las famosas caravanas migrantes, que ya la doctora ha comentado, y que pusieron en la discusión, como también ya se mencionó, estas perspectivas de o aplicar la legislación de manera estricta, digámoslo, o de discutir los instrumentos para regularizar el tránsito migratorio bajo esta perspectiva
perspectiva de derechos humanos. Bueno, es un debate que se abrió a finales de 2018, pero que seguramente vamos a tener presente en el corto y en el mediano plazo. Esperemos, por supuesto, que una vez que el tema de la pandemia pase, sea superado, pues con gran probabilidad que los flujos continúen y eventualmente puedan crecer, no solo por los temas recurrentes en Centroamérica de carácter social, económico, de seguridad, sino incluso ahora, como hemos visto en las notas más recientes, por los temas de los desastres naturales. Bueno, entonces el debate creo que seguirá abierto, ahí está planteado en el anuario y me imagino que lo tendremos nuevamente en nuestras discusiones. En cuanto al tema de la frontera sur, también solo enfatizar, como ya se señaló, este crecimiento del flujo y con ello de las tarjetas, la expedición de tarjetas de visitantes por razones humanitarias, que casi se duplicó, rebasó el 80%, ya se comentó, pero comentar, enfatizar el tema de ciertos grupos específicos, el de género, por un lado, el incremento de las mujeres, un 49%, y el incremento aún mayor, por lo que pude percibir, de niños, niñas y adolescentes, hasta en un 62%. Me parece sumamente relevante, toda vez que son dos grupos que han mostrado crecimientos acelerados y asociado a ello son grupos vulnerables que desafortunadamente en la historia reciente en México han visto sistemáticamente violados sus derechos humanos. De modo que es importante poner atención en estos grupos en específico para estas acciones, estos instrumentos que se puedan utilizar desde, en este caso, los gobiernos locales, desde quizás los municipios, puedan tener una incidencia en estos dos grupos en particular. Desde luego, instrumentos o adecuaciones en el ámbito de las competencias, ya que su margen de acción a veces no es tan amplio, pero sí se ha demostrado que pueden coadyuvar en fomentar o implementar acciones que puedan mejorar, proteger los derechos de estos grupos. En el caso de las caravanas migrantes que también iniciaron justo a final de 2018, en octubre y en diciembre, tuvimos estas primeras caravanas. Bueno, pues, insisto, es probable, ya habíamos leído en noticias recientes que estaban formando nuevas caravanas y pues existe la posibilidad de que en un futuro inmediato esto pueda continuar, lo que debe implicar que el gobierno o los gobiernos de los estados o el transitado también asuman las acciones de acuerdo a lo que se ha asignado en el pacto mundial. Un dato más que añadiría, es que parece que no sé si se comentó, es el de los mexicanos repatriados, que en el contexto nacional pude percibir, evidentemente también relacionado con la política de ya saliente, por suerte, Donald Trump, que impulsó este discurso y estas acciones xenofóbicas, antimigrantes, racistas, especialmente contra los mexicanos, y que los números reportados en el anuario, es muy interesante, pues observan un incremento de un 21%, y otra vez en los grupos vulnerables, estoy hablando de mexicanos, de cerca de 10,000 niños, niñas y adolescentes mexicanos sin acompañar, lo que es pues, verdaderamente preocupante. En el caso, o en la otra parte, de ya ver las entidades, que es la parte sustantiva del trabajo, muy importante, me parece que, como lo comentó muy bien la doctora, está presentado de manera muy ilustrativa, muy fácil, muy resumida, me gusta mucho, me gustó mucho, se puede manejar con gran facilidad, se puede justo hacer estos contrastes, estas comparaciones. Está presentado muy mapeado por municipios, con una simbología, gráficas, porcentajes, una especie de infografías, me parece, se puede apreciar muy bien, y yo imagino que cada
persona preocupada por su entidad, cada investigador o para cada grupo puede ver trabajar su entidad, ya no recurrir a ese trabajo tan minucioso que hay realizando tablas y tablas en los registros de la comunidad política migratoria, sino aquí hay una enorme síntesis, que es ahorrar mucho trabajo en muchos casos. Bueno, y esta separación de visitantes y residentes como de la expedición de tarjetas humanitarias, de los mexicanos devueltos, y los casos de las entidades. Justo había visto estos contrastes que al final la doctora Graciela mencionó en Chiapas y Tamaulipas, pero en general creo que la importancia es que nos muestra las distintas dinámicas migratorias, algunas más intensas, más complejas, desde luego pensando en las fronteras, frontera norte y sur, con estas precisiones que de manera muy interesante nos han hecho. Esto es de enorme utilidad. Y cerraría, aunque también ya me ganó el doctor Rubén, con el caso poblano, que evidentemente también lo vi un poquito con más cuidado, de los puntos de internación, solo tenemos un punto de internación, que son o marítimo, o aéreo, o terrestre. Me llama la atención que hay entidades que no tienen ningún punto de internación, tienen que entrar por otro estado, no tiene aeropuerto, no tienen costa. Y hay entidades que tienen hasta 18, me pareció ver por ahí, puntos de internación. Hay estos contrastes. Desde luego, en la medida en que tienen más puntos de internación, la intensidad migratoria crecerá, será más compleja. Y en el caso poblano me llamó la atención, que quisiera comentarlo, ya se mencionó, de los residentes temporales, sí, desde luego el caso de los alemanes, por esta razón de la industria automotriz básicamente, pero en segundo lugar el caso de los colombianos. Me llamó la atención y vi en otras entidades que también hay un buen número de colombianos o venezolanos. Evidentemente el caso venezolano, pues un poco más por las noticias, sabemos la problemática que ha habido los últimos años y de esta expulsión a que se ha visto los puertos ciudadanos, pero también tenemos el caso colombiano. Eso ya nos lleva, es un buen reto que ya nos da el trabajo de los doctores de indagar, bueno, qué está sucediendo en el caso colombiano o en otros casos. En el caso de la migración irregular en Puebla, un dato, creo que no lo mencionaron, si no lo enfatizo, es que en el caso poblano tenemos el 1% de reporte al anuario del total nacional. Es un porcentaje, pues, muy bajo, lo menciono porque a veces en las reuniones que llegamos a tener, algunas las personas que ahí compartimos manifiestan cierta preocupación por la cantidad de migración de Europa. Vemos que en realidad el porcentaje es muy bajo. Interesante me parece comentar que la mayoría de este 1% de migración irregular es de Guatemala, porque la 52%. Me pareció el dato interesante porque las tarjetas por razones humanitarias que se dan a migrantes irregulares que están en ese momento en Puebla, sin embargo, que son el 1%, son a venezolanos y a hondureños, no a guatemaltecos. Uno puede suponer que quizás los guatemaltecos no solicitan luego esta tarjeta, pero se me hace un dato también justo a contrastarse. Y el doctor ya nos señalaba, enfatizo, porque el dato me pareció interesante, como los lugares, los municipios donde se asegura, se presenta o detiene desde otra perspectiva a los migrantes irregulares, que también pueden señalar las rutas de los migrantes. Por supuesto, el caso fue la capital, con la vecindad de Tlaxcala, desde luego por el paso de la línea del ferrocarril, que es inevitable, también, y quizás también por el ferrocarril, del caso del municipio de Esperanza, colindando con Veracruz, pero más interesante aún es el caso ya en la Sierra Norte de Huachinango, colindando con el estado de Hidalgo. Uno tiene a veces la información de la Mixteca, no está
poco documentada en los registros de Nacional de Migración, porque por ahí puede haber también otra ruta de migración irregular. Pero bueno, estas tres rutas, al menos que el manual nos menciona, ya nos revelan las rutas más usuales que por el estado de Puebla podemos. Bueno, pues cerraría yo mis comentarios, con el tema de los repatriados poblanos, que representan el 5.6%, o representaron en el año 2018, y de ellos el 5.3% de niños, niñas y adolescentes, cifras importantes. El lugar fue la recepción de remesas para aquel año, el sexto y el séptimo en general repatriados. Bueno, quisiera yo concluir mi comentario como inicié justo, que el documento, el anuario que hoy ya pudimos conocer, pues me parece un documento valiosísimo que nos aporta estos datos una información relevante que permite, como lo dice el propio compromiso del anuario, coadyuvar a la transparencia, al divulgar información, difundir información para la población en general y, claro, específicamente para aquellos interesados en el tema migratorio que junto con los tomadores de decisiones pueden o podemos contribuir a no solo la divulgación, sino a emprender las acciones o construir los instrumentos para mejorar. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, profesor Sánchez Gavi. También les recordamos a quienes nos están viendo por YouTube o por Facebook que pueden ahí plantear alguna pregunta, si desean, o comentario que quieran que lo puedan leer nuestros compañeros que están a cargo de la transmisión. Entonces, cualquier persona que quiera participar a través de esa vía, esos canales están abiertos. Bueno, como decía el profesor Sánchez Gavi, también a mí cuando se publicó el anuario dije, esto es algo muy importante, sobre todo para quienes hacemos investigación más desde el ámbito local, ¿no? En este caso, nosotros para Puebla, pero también desde el resto de las entidades federativas, sabemos que todas las dinámicas migratorias, pues, son muy distintas, ¿no? O sea, una cuestión son los datos nacionales, pero también los datos locales son, muy importantes, y para nosotros en el cuerpo académico que tenemos esta trayectoria de trabajo más en términos de políticas, que, se diseñan y se implementan desde el ámbito de las entidades federativas a través de las oficinas estatales de atención a migrantes, pues sí, estos datos son muy importantes, ¿no? Y habíamos visto como poca información, por ejemplo, para municipios, ¿no? Ya se había dado a partir del anuario que publica CONAPO y BBVA, pues sí, algunos datos, ¿no? Para municipios o sobre las entidades federativas, ¿no? Pero creo que este anuario viene a llenar también este vacío de información que se requiere desde los estados y desde los municipios también, ¿no? Entonces, les felicitamos por esa iniciativa. Y bueno, yo solamente cuando revisé el anuario dije, sí, creo como que le falta a lo mejor un poquito más de tener como un glosario, ¿no? O una nota metodológica, también, ¿no? Para los que no todavía como qué significa entonces presentado y esto, ¿no? O sea, ¿por qué la migración irregular solamente se mediría con las personas, o por qué se eligen estos datos y no otros, ¿no? Y bien decía el profesor Sánchez Gavi en el sentido de que, bueno, por ejemplo, aquí en Puebla, hace algunos años ya, un excomisionado del INAMI eh, mencionó que pues por aquí pasaban 300,000 centroamericanos. Entonces, fue así como, ¿qué? Entonces, ¿cómo? ¿No? ¿De dónde salió esa información? O ¿cómo se sustenta eso? En fin, ¿no? Y bueno, y claro, para Puebla sí, definitivamente la inmigración regular, eh, a través las plantas automotrices, ¿no? De Audi, Volkswagen, ¿no? Da, obviamente una migración y también las universidades, ¿no? En cuanto a que atraen,
también en el caso de la migración sudamericana, pero también estadounidense, ¿no? Algo que hemos detectado a través de los proyectos de investigación con otros colegas en las universidades en Puebla, es justo esto, ¿no? También las dinámicas migratorias, no solamente de los alemanes, sino también a través de como polo educativo, ¿no? La ciudad de Puebla y la zona metropolitana también con la zona conurbada, con Cholula, ¿no? Que también se alojan ahí las principales universidades de la entidad, y que también es un polo de atracción migratoria internacional, ¿no? Entonces, bueno, les felicitamos mucho por este anuario y también voy a comentar como rápidamente el contenido, como un poco en sustitución del profesor Luis Miguel Morales, el contenido del reporte, ¿no? Les invitamos a visitar el reporte 12, el 12º de nuestro observatorio Migración Puebla, ya está en la página web de nuestro observatorio. Les decimos que también la página web está en actualización, entonces vamos a tener un nuevo diseño. Entonces, si vieron como algunos cambios en la página web, fue precisamente por estas actualizaciones que se están llevando a cabo. Entonces, les invitamos a revisar este reporte que justo va en la línea de lo local, ¿no? Estamos incluyendo artículos. El profesor Sánchez Gavi y yo estamos en el comité editorial, pero el responsable editorial del reporte en esta ocasión fue el profesor Luis Miguel Morales, del Instituto de Ciencias de Gobierno de nuestra universidad. Ahí se incluyen algunos artículos, digamos que en esta ocasión el reporte no solo fue monotemático, como suele ser nuestros reportes semestrales del observatorio, sino que tuvo tres temas, ¿no? Tres grandes temas. El primero, que tiene que ver con el TEMEC y la migración, ¿no? Entonces le pedimos aquí a 3 investigadores de distintas universidades que hicieran análisis específico de cómo se van a, o sea, qué es lo que ellos están viendo, ¿no? En cuanto a cuáles son las implicaciones ahora con el TEMEC y también pues para la agenda migratoria, ¿no? México-Estados Unidos en específico. Entonces le pedimos al profesor Miguel Ángel Corona de la Ibero Puebla que nos escribiera sobre esto, también a Daniel Arturo Romero y Luis Fernando Villafuerte de la Universidad Veracruzana, sobre el TEMEC y los temas sobre desarrollo en México, y al profesor Rodolfo García Zamora y su colega Selene Gaspar de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que también nos contaran un poco, es lo que ellos están viendo, ¿no? En cuanto al TEMEC, los impactos en la migración de origen y de retorno. Recordemos que el profesor Zamora y el equipo de investigación de la UAS que él dirige, pues ha estado muy involucrado en la investigación sobre migración de retorno. Entonces, nos hicieron un artículo para nuestro reporte del observatorio sobre esto. También una ex estudiante de la maestría en Relaciones Internacionales, recién egresada, escribió porque el otro tema es sobre la pandemia, ¿no? O sea, cómo estamos viendo la situación de los impactos de la pandemia en el tema migratorio, y Cecilia Romero nos escribió este artículo sobre migración ambiental y también en el contexto de la pandemia COVID-19. Y el propio editor del reporte, el doctor Luis Miguel Morales, escribió sobre la paradiplomacia del Estado de Puebla en la atención a migrantes en el contexto COVID, ¿no? Como sabemos, en nuestro estado, pues ha sido muy doloroso el hecho de pues la repatriación de nuestros connacionales, y sobre todo cuando Nueva York y la zona metropolitana de Nueva York se convierte en uno de los epicentros de la pandemia entre más o menos en marzo, abril, ¿no? Un poquito más, entre abril y mayo, todavía. Entonces, esto afecta mucho a a las comunidades poblanas en la zona metropolitana de Nueva York, y hay todo un despliegue de estrategias por parte del gobierno del estado en el sentido de la atención a los migrantes que se encuentran en esta zona. Y también, ¿no? El muy importante trabajo del consulado mexicano en Nueva York.
y el reto de las que presentaba, ¿no? Y que nos compartían las organizaciones de migrantes que trabajan en la ciudad. Entonces, el profesor Luis Miguel Morales escribió este artículo sobre esto y también le hizo una entrevista a la actual directora del Instituto Poblano de Atención a Migrante, la maestra Itzel Romero. Por otro lado, incluimos también, porque veíamos como el contexto, este reporte se escribió para este semestre, entonces se incluyó también y les pedimos a los compañeros de Fuerza Migrante desde Nueva York que nos escribieran también sobre cómo estaban ellos viviendo el proceso electoral en Estados Unidos, ¿no? Porque pues era un momento como muy peligroso de la elección, ¿no? De la posible reelección de Trump, que bueno, todos estábamos así como, por favor, no, pero bueno, podía ocurrir, ¿no? Y cómo estaban ellos visualizando el tema de la participación electoral de los mexicanos en Estados Unidos. Y bueno, sabemos que la organización Fuerza Migrante pues tiene esta doble agenda, ¿no? Por un lado, la participación en Estados Unidos, pero también la participación política en México. Entonces, en esta ocasión nos enviaron para el reporte pues un artículo escrito por Jaime Lucero, que es el presidente de Fuerza Migrante, precisamente reflexionando sobre este tema. Entonces, les invitamos a consultar el reporte, ojalá les interese, y ya estamos también con la nueva convocatoria para el siguiente reporte, que bueno, tratará también el tema, sobre todo, pues ya la agenda que se abre, ¿no? En cuanto a la nueva administración con Joe Biden, la agenda migratoria bilateral México-Estados Unidos. Entonces, quienes quieran escribir al reporte, contáctense con el profesor Luis Miguel Morales, que también va a estar a cargo de la edición del siguiente reporte, ¿no? De nuestro observatorio. Muy bien, entonces pasaremos ahora a abrir, ¿no? Si hay alguna pregunta, le daremos la palabra entonces a la compañera Asyadet por si tiene alguna interacción desde Facebook. Asyadet, ¿nos escuchas? ¿O le damos primero la palabra a Rogelio? A ver, ¿quién va primero? ¿Rogelio, entonces? Ok. Sí, adelante, Rogelio. Muy bien. Asya, ¿nos escuchas? ¿Hay alguna pregunta a través de Facebook? O déjenme ver si yo también puedo revisar en el observatorio cómo se está. Muy bien. ¿Alguien quiere tomar esta pregunta de los participantes? Pues, aunque esto no es tema central del anuario, pero justo desde principios del 2019, esta fue una de las cuestiones centrales en la unidad de política migratoria para tratar de establecer, digamos, las líneas para la próxima administración en el tema migratorio. Y me parece que esto no es nuevo, pero el reto central en parte de la coordinación tiene que ver desde cómo se bajan las instrucciones a nivel federal, desde una normativa federal a todas las normativas estatales, y que obviamente eso implica estandarización de marcos normativos y de algunos procedimientos, y a nivel de las entidades, de las unidades de la Administración Pública Federal, pues esta parte de hacer la migración como un tema
central como lo es, no sé, la educación, ¿no? Es decir, que estas poblaciones de personas migrantes estén consideradas dentro de todo el esquema de la Administración Pública Federal, porque al igual que los mexicanos son parte de esta atención, ¿no? Entonces, me parece que esos en términos de retos es central, por un lado, permear todas las modificaciones de los marcos normativos y por el otro, toda la atención que vaya bajando al nivel operativo, porque de alguna manera la parte operativa y la parte, digamos, normativa a veces están disociadas. Y la otra es justo vinculado con estos dos, la combinación que se hace con la coordinación entre las entidades federativas y la federación y principalmente, como ya lo mencionabas, con todas estas oficinas estatales de atención a migrantes o en el caso de algunas que no tienen oficinas, sino una dirección general. Entonces, ir como articulando también toda esta parte de trabajo de las entidades federativas con la federación, que a veces perdemos como de vista y que justo una de las intenciones del prontuario era como ver esta complejidad a nivel de las entidades, porque obviamente esa coordinación con algunas entidades va a ser más amplia que con otras y más prioritaria que con otras, ¿no? Entonces, me parece que ese es parte de los retos que se han ido identificando y en los cuales he estado trabajando desde el año pasado, como les decía, y evidentemente a raíz de esto y del diseño de los diferentes programas que vienen del Plan Nacional de Desarrollo y para el caso específico de la Secretaría de Gobernación es el programa sectorial y el Programa Nacional de Derechos Humanos que recién se presentó hace unos días y aunado a ello ver toda la estrategia de política migratoria que puede irse generando a nivel de estos programas. Entonces, ya hay acciones visualizadas, ya están de alguna manera puestas en estos programas, entonces volvemos a entrar a esa dinámica de, ahora viene la parte de operacionalizarlos, dado que además la Secretaría de Gobernación no es la única implicada en la atención, sino tiene que estar la Secretaría de Salud, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría del Trabajo. Entonces, me parece que esa parte de articulaciones en las que se ha empezado a caminar en estos últimos meses con la aprobación de los programas. Yo la dejaría hasta ahí. Sí, yo también quiero agregar algo. Adelante, pues, sí. También la entrada de una nueva política migratoria que implica respuestas regionales y coordinación interinstitucional y a los distintos niveles, tanto locales, estatales como federales, mediante memorándums de entendimiento y que incluso han habido hasta cooperación con el Instituto Nacional de Migración. Solo por mencionar un caso, un suceso histórico, cuando fueron las primeras caravanas en 2018, recordemos, por ejemplo, lo que hizo el que entonces era el gobierno de Veracruz, cuando llegaron al estado de Veracruz, que pagaron autobuses para mandarlos al estado de Puebla, ¿no? Entonces, estas eran respuestas unilaterales y que no contribuían en absoluto pues a mejorar las condiciones de los migrantes y también a solucionar la situación. Entonces, esto está ocurriendo de manera distinta. Y pues bueno, también agregar lo que se mencionó también a lo largo de esta presentación, yo diría que la movilidad humana y la migración internacional en México no es homogénea en todo su territorio, pero tampoco lo es incluso a través del tiempo, ¿no? Cada suceso histórico ha impactado y ha modificado. Y lo que hacemos en este anuario, pues es que se quede reflejado ahí. Y bueno, aprovecho, me acaban de avisar que también el anuario ya en su edición 2019 ya va a estar listo me parece que a más tardar una semana, me dicen, ya va a estar publicado, entonces pues también en su momento se los compartiremos, porque pues
cada año va a implicar mostrar los nuevos sucesos y los cambios que se den en movilidad humana en nuestro país. Muy bien. Creo que tenemos otra pregunta más. Bueno, antes de ir a la otra pregunta, sí, yo quería como apuntar el asunto de que pues desde varios espacios se ha estado como, sobre todo desde la sociedad civil más y también desde la academia, que es súper importante y que no se pierda de vista que la política migratoria nacional, pues no se puede ejercer solamente desde el centro, ¿no? O sea, es decir, este es un país con muchas dinámicas federalistas. Entonces, y en este caso específicamente en el tema migratorio, pues hay una serie de materias concurrentes también, ¿no? En el tema de educación, salud y muchos otros temas. Y bueno, y la atención a migrantes también, que ya lleva una trayectoria en las entidades federativas, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante seguir insistiendo esta parte de que sí necesitamos un sistema de coordinación y que se tiene que trabajar realmente en los mecanismos, ¿no? De coordinaciones explícitos, ¿no? Para estas materias, ¿no? Si es que México realmente quiere cumplir, el Estado mexicano quiere cumplir sus compromisos internacionales en la materia, ¿no? Porque de otra forma, pues seguiremos enfrentando pues pues una serie de retos que en realidad si hubiera mayor coordinación, pues se podría realmente trabajar todos en conjunto, ¿no? En vez de estarse como más bien como disputando más bien el asunto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la siguiente. Me menciona Rogelio que hay otra inquietud en la plataforma de YouTube. Adelante, Rogelio. Sí, claro que sí. En el chat la subimos en un momento. No sé si ya ustedes lo puedan pasar a través de YouTube. Claro que Sí, sí. es en la página de la Unidad de Política Migratoria, ¿verdad? Así es, en el apartado de estadística, pero bueno, ahorita mismo tengo aquí acceso y para que no haya pierde, yo les comparto el link. Excelente. Muy bien. Asya, ¿alguna participación? ¿Nos escuchas? Creo que Asya me había mandado un mensaje que no había comentarios en la plataforma No, de... ninguna participación. Ok. Gracias, Asya. Muy bien, ahí está el link. A ver si podemos copiarlo eh, hacia el YouTube, por favor. Para quien tenga esta pregunta. Recuerden, bueno, que la Unidad de Política Migratoria también tiene otras publicaciones, ¿verdad? Que se pueden consultar también en este sitio. No sé si quieren comentar al respecto. Sí, lo que les mandó Rubén ahorita es el link de donde está el anuario, pero la página de la Unidad de Política Migratoria en la sección de estadística o de la Dirección de Estadística tiene todas las otras publicaciones. Ahorita si Rubén les puede mandar el vínculo de la página, digamos, general, en la que están el boletín estadístico, que es, digamos, la herramienta más grande y con mayor serie que tenemos. Está el boletín Hombres-Mujeres, que está a partir de 2016 y que justo se generó de una demanda de información y está desagregada solamente para algunos temas para los que los podemos desagregar. Está el Atlas Migratorio, que como les decía, son una serie de mapas temáticos de diferentes temas de movilidad, y justo en estos, además de los boletines,
donde pueden encontrar la información desagregada por municipio. La particularidad del Atlas a partir de 2017 es que tiene mapas temáticos municipales para el tema de extranjeros que son presentados por el INM, y para los mexicanos que son repatriados de Estados Unidos por municipio de origen. Entonces, esas son como dos herramientas gráficas que pueden utilizar ahí. Y además de estos, está pues la sección de series históricas, están las síntesis gráficas para mujeres y la síntesis gráfica de NNAs para quienes están más interesados en la movilidad internacional. Hay un boletín especial sobre medidas de facilitación que está enfocado a la agilización de estos mecanismos que se han dado para la internación de personas con regular estancia, particularmente a los turistas que necesitan o requieren visa mexicana. Y hay una sección también de bases de datos, donde van a encontrar las bases de datos de las personas que fueron documentadas como visitantes regionales, como trabajadores fronterizos, y las bases de datos de eventos de entrada aérea, para todos aquellos que están como más vinculados a la parte de la movilidad regular de visitantes. Y recientemente publicamos las bases de datos de los mexicanos que fueron devueltos desde Estados Unidos. Entonces, estos a quienes usan bases de datos y quieren hacer minería de textos, les va a permitir hacer análisis a otros niveles, hacer los cruces de información que requieran. Entonces, es como la parte, digamos, más reciente que hemos ido alimentando, dado toda la gran cantidad de información que tenemos. Me dice Rubén que ya les puso el link de la página general, donde van a encontrar toda la información estadística que tenemos pública disponible. Sí, les puse el link de la página en general, también de la página de estadística, que es la segunda, donde están todos los boletines y todos los productos que se hacen desde la dirección de estadística. Y también comparto la cuenta del Twitter de la titular de la UPM RIP. Ahí está presente todo lo que hace nuestra institución, que van desde publicaciones cualitativas hasta publicaciones cuantitativas, así como todas las participaciones que realizamos toda la unidad de política migratoria. Muy bien, también se comunicó conmigo Jesús del área de difusión de la UPM. Me dice que también la unidad de política migratoria estaba transmitiendo en vivo a través de Facebook, UPM RIP. Entonces, vamos a ver si hay alguna pregunta también en esa vía, si alguien quiere participar por ahí. Y también estoy pendiente aquí del chat que me está enviando Jesús. Ya nos pusieron ahí también el Twitter de la titular de la UPM, que es @RocioGonzálezH8, ¿no? Ahí se publican también como actualizaciones, nuevas publicaciones, otras actividades de la unidad de política migratoria. Nos pueden comentar también si está funcionando la biblioteca en este momento, está cerrada, porque bueno, también algunos de sus estudiantes quieren a veces consultar textos de la biblioteca de la unidad de política migratoria. Bueno, pues dentro de este contexto, justo ahorita, antes de hacer home office, nos hicieron mudanza de oficina, entonces mudaron a la UPM RIP hacia las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, y uno de los temas que estaba ahí como pendiente es la biblioteca. Ya se tiene el espacio y se está trabajando en el acondicionamiento de las áreas. Sin embargo, por esta cuestión de la pandemia, que no estamos físicamente en las instalaciones, no hay ahorita servicio de la biblioteca. Sin embargo, sigue abierta la parte de la biblioteca virtual.
justo en la página de la UPM van a encontrar el vínculo para la biblioteca virtual. Entonces, hay muchos documentos electrónicos que están ya previamente cargados en la página, y pues físicamente se reabrirá hasta que tengamos las condiciones en la Secretaría para regresar, ¿no? Pero pues está ahí disponible la biblioteca virtual. Excelente. Bueno, pues les agradecemos muchísimo su participación y a todas las personas que están participando también a través de Facebook. Parece que no estaban bien los enlaces. Vamos a tratar de subirlos al YouTube, porque como que no se podía hacer la copia directa. Entonces vamos a guardar aquí el chat para entonces compartirlo a las personas a través de la plataforma de YouTube. Y bueno, parece que no hay preguntas del lado del Facebook de la UPM. Pues les agradecemos muchísimo también. Bueno, pues desearles a todas las personas que nos siguen y a los participantes también, pues un feliz fin de año. Sabemos que ha sido pues un año muy complicado, y feliz fin de semestre para todos, por su esfuerzo. Gracias. Sabemos que el fin de semestre siempre es complicado para estudiantes, para profesores en nuestra universidad, ¿no? Termina así como con demasiadas actividades por los trabajos finales y los avances de tesis y los coloquios de tesistas, en fin. Les agradecemos muchísimo el esfuerzo a nuestros estudiantes para este fin de semestre. Sabemos que también fue un año complicado por tener que ajustarnos al trabajo en las plataformas electrónicas, y bueno, a cuidarse, a quedarse en casa, a evitar contagios y a mantenerse a salvo, por favor, todos y todas. Les agradecemos muchísimo el haber hecho esa presentación virtual. Sabemos que pues tenemos que seguir haciendo mucha investigación también sobre las distintas dinámicas en temas migratorios, y bueno, obviamente reforzamos nuestro compromiso en el sentido de trabajar por los derechos de las personas migrantes y en movilidad. Hasta luego, y estamos en comunicación. Feliz fin de año. Muchas Hasta gracias. luego. Muchas gracias. Hasta luego. Felicidades. Felices Gracias, fiestas. hasta luego. Hasta luego. Felicidades. Igualmente, gracias.